Y de hecho, en la semana ha sido punto de controversia, de polémica, el tema de enviar a delincuentes a la megacárcel de El Salvador del presidente Bukele. ¿Qué es lo que piensan los ciudadanos? ¿Está bien? ¿Es una medida adecuada? Vamos a conversar con el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, para que nos dé su punto de vista. ¿Es una medida viable? ¿Realmente se puede? Es un saludo a la bandera. Alcalde, ¿cómo está? Mucho gusto. Cuéntenos, por favor, ¿qué opina Buenas sobre tardes, Brian. esta medida que ya se ha dado a conocer y las autoridades se han mostrado en algunos casos a favor de esta iniciativa? Bueno, en este momento es inviable. Son buenas intenciones, son buenos deseos, pero es inviable mientras no se apruebe la ley de terrorismo urbano para poder catalogar a estos delincuentes como terroristas, a estos delincuentes que extorsionan, secuestran, asesinan, siembran terror, zozobra en el país. Una vez catalogarlos como terroristas, recién vía convenio con El Salvador, poder trasladarlos. Pero también habría que reevaluar también el costo de la estadía de estos presuntos o de estos delincuentes avesados, delincuentes digamos, agresivos, con mucho prontuariado, porque el costo en este momento es demasiado elevado. Pero no solamente eso, sino ver la posibilidad en nuestro país de poder nuevamente recuperar el Frontón, por ejemplo, como cárcel de máxima seguridad para confinar terroristas, porque justamente lo que en El Salvador tienen es el CECOT, el Centro de Confinamiento de Terroristas, y van solamente a ellos, aquellos delincuentes que han sido catalogados como terroristas, no como delincuentes comunes, como hizo Trump en Estados Unidos para trasladar a más de 200 delincuentes a El Salvador. Primero catalogó al Tren de Aragua como grupo terrorista y es así como dio la viabilidad para poder hacer el traslado y enviar a estos delincuentes prontuariados de alta peligrosidad a las cárceles especializadas de El Salvador, que es el CECOT, Centro de Confinamiento de Terroristas. Nosotros tenemos que pensar en ese camino, en hacer en nuestro país un CECOT, un Centro de Confinamiento del Terrorismo, y tenemos un espacio importante y que puede funcionar justamente como uno quiere, como es el Frontón, recuperar el Frontón para tener una cárcel de máxima seguridad especializada para confinar terroristas, porque lo que vimos en este momento es terrorismo puro y duro, porque extorsionan, secuestran, asesinan, intimidan, usan explosivos, granadas para lograr justamente digamos, el proceso de extorsión, y si no, pues siguen amedrentando y llegan hasta el sicariato. Eso es terrorismo puro y duro, y eso está, digamos, cada vez más establecido Ahora, pero en Lima alcalde, metropolitana, en todo el país, ¿no? si en caso se hiciese esta modificación a través del Congreso para que se pueda catalogar como terrorismo urbano, como lo ha señalado, y ya sea viable, si fuese esa la situación, ese el panorama, ¿usted estaría de acuerdo o le parecería que no sería necesario por los argumentos que me acaba de señalar hace un momento? Primero, este es el primer obstáculo y escollo que se tiene que superar. Primero, establecer una ley de terrorismo urbano donde generes no solamente esa posibilidad, sino darle el tiempo suficiente al catalogarlo como terrorista a los superiores de justicia para completar una carpeta fiscal contundente y primero lograr que estos delincuentes en 72 horas no terminen nuevamente en las calles, como sucede casi en la mayoría de los casos, sino confinado en una cárcel. Y después, obviamente, poder trasladarlo, pero claro, previa renegociación, porque en este momento, pues, la estadía de un preso de alta peligrosidad en el CECOT es demasiado alto, estamos hablando de 15, 20 dólares el día, estamos hablando de un presupuesto importante, pero por lo menos podemos empezar con lo más peligrosos, ¿no? Identificar a los primeros 100 reos más peligrosos de mayor criminalidad y a ellos trasladarlos justamente a El Salvador. Pero, Pero alcalde, hay como, mucha como, como diferencia opción entre el presupuesto... alternativa, como opción alternativa, Sí. debemos ya plantear nosotros la construcción de una cárcel de máxima seguridad especializada para confinar terroristas. Y el mejor espacio es el Frontón. Tenemos el espacio, recuperemos ese espacio que va a permitir justamente sacar de circulación, especialmente a los delincuentes más avesados, que en este momento, repito, están sembrando el terror en el país
y el Estado en su conjunto no está haciendo las acciones necesarias para generar paz y tranquilidad. Claro, pero precisamente algunos especialistas señalan que una recuperación o la construcción de un nuevo centro penitenciario, teniendo en cuenta lo que tardan los procedimientos, las licitaciones aquí en nuestro país, sería prolongar mucho y quizá esta sería una medida más a corto y mediano plazo. Usted me mencionaba que el presupuesto era de 15 a 20 dólares por día. ¿Hay mucha diferencia entre 15 y 20 dólares al día de lo que actualmente se gasta en un reo, en una cárcel aquí en el Perú? Porque ese es un punto de controversia. Si no hay mucha diferencia, digamos, se podría dar. Claro, está con los antecedentes y las acciones previas que usted ha mencionado. Pero si fuese así el caso, ¿qué podría responder a aquellos que señalan que licitar, construir, digamos, organizar, recuperar alguna entidad tomaría mucho más tiempo del que se cree porque lamentablemente eso ocurre en nuestro país? Yo he planteado ir a la implementación de estos dos temas por cuerdas separadas, simultáneamente. Es decir, primero, establecer la ley de terrorismo urbano para poder generar el marco normativo legal y poder viabilizar el traslado vía convenio con El Salvador de los delincuentes más prontuariados, los primeros 100 más prontuariados del país, al SECOT. Y adicionalmente, simultáneamente, generar justamente todo el procedimiento para la construcción o para la recuperación En del simultáneo se frontón, refiere. que es justamente el espacio ideal para poder ahí establecer un centro de confinamiento de terroristas. Ese es el espacio ideal. Simultáneamente se tiene que dar. Mientras tanto, podemos justamente viabilizar esta situación de poder trasladar a los delincuentes más prontuariados a El Salvador, por supuesto, vía convenio con El Salvador, reevaluando también el costo, si es que hay esa posibilidad, bajo una norma especial que es la ley de terrorismo urbano. Mientras tanto, generar todos los procedimientos para poder tener nuestra propia cárcel de máxima seguridad especializada para confinar terroristas, y para eso hay que hacer pues convenios de Estado a Estado para poder evitar justamente las situaciones engorrosas que significan la contratación justamente de parte del Estado y poder construir justamente una cárcel de máxima seguridad. Pero claro, se puede construir por convenio de Estado a Estado, como se hizo justamente en los Panamericanos, ¿no? Hay mecanismos, hay formas. Si es que se quiere resolver el tema, solamente con decisión y voluntad política se puede hacer. Si es que queremos realmente solucionar y generar paz y tranquilidad al ciudadano de pie, que repito, está siendo extorsionado, secuestrado, asesinado, y el Estado en su conjunto está siendo testigo, cómplice del incremento cada vez mayor de la criminalidad en el país, ¿no? Claro, alcalde, precisamente hablando de delincuentes ranqueados que están acostumbrados a la extorsión y otro tipo de delitos, desde el sector interior ya han mencionado que el monstruo sería uno de los candidatos para ir al SECOT. Lo que cuestionan es que el monstruo a esta hora, hoy en día, ni siquiera está capturado. Ese tipo de declaraciones, usted como también autoridad, en este caso edil, ¿cómo las recibe? O sea, ¿qué cree que está detrás de esto? ¿Cuál es el objetivo de parte de las autoridades? Bueno, yo me imagino que las máximas autoridades están tratando de apaciguar de alguna otra forma la presión social, porque entenderás que así como el monstruo, hay otros delincuentes a nivel nacional que están pululando y que están teniendo una impunidad terrible y que de alguna u otra forma acarrea mayor inseguridad. Si la sensación de la población es que el Estado no está haciendo absolutamente nada, entonces el gobierno central y el Ministerio del Interior generan una serie de acciones y a veces hasta falsas esperanzas, porque la idea, hay que decirlo así, hay que capturar a los delincuentes. Una vez capturados, sacarlos de circulación y luego generar todas las alternativas posibles. Y esa alternativa posible en este momento no es inviable trasladarlo a El Salvador porque no tenemos el marco normativo legal. Empecemos por lo menos planteando la aprobación de la ley de terrorismo urbano, una norma que duerme el sueño de los justos en el Congreso de la República y que por un tema ideológico se cambió de nombre a criminalidad sistemática, quitándole ese peso específico que justamente tenía la norma que permitía justamente generar un régimen especial y sobre todo darle el tiempo suficiente a los operadores de justicia, a los fiscales, para que los delincuentes no terminen en las calles en 72 horas, sino tras las rejas y, ¿por qué no?, en una cárcel de máxima seguridad.
y paralelamente construir esta cárcel de máxima seguridad para confinar terroristas. Lo que le podemos decir al Ejecutivo es que más allá de estar hablando de posibilidades, actúen de forma concreta, generen resultados importantes, capturen a los delincuentes más ranqueados del país, sáquenlos de circulación y a partir de ahí podemos hablar de una posibilidad de traslado al exterior, a El Salvador, para que puedan tener pues un régimen especial mucho más duro, mucho más severo, pero también simultáneamente hacer nuestra propia cárcel, una cárcel en el cual pues se evite digamos, la señal en el interior del presidio, como sucede justamente en otras cárceles del país, donde desde ahí se generan las extorsiones a empresarios, a negocios pequeños, sí, y que está generando una ola de impunidad en el país y que pues la población identifica que como que el Estado no está haciendo el esfuerzo necesario para generar paz y tranquilidad, porque el ciudadano de pie que está siendo extorsionado, secuestrado, asesinado, lo único que quiere para seguir desarrollando y progresando es paz y tranquilidad, y es lo mínimo que podemos hacer nosotros desde el Estado. Y hablamos desde el Estado, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local y todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad, con lo que administra justicia, con Fuerzas Armadas, con fuerzas policiales, todo el Estado en su conjunto, debemos trabajar en unidad, pero bajo situaciones reales. A veces levantamos falsas expectativas y eso, en vez de bajar el clima, la tensión social, la va a exacerbar porque se va a encontrar, digamos, a una situación cada vez más difícil y que va a generar frustración en la población y va justamente a desprestigiar al Estado en su conjunto. Y lo que hay que buscar es generar situaciones de esperanza, de paz y tranquilidad, alcalde, para el ciudadano de a pie. A raíz de lo que ha mencionado, me gustaría que nos acompañe a ver el siguiente reportaje, porque precisamente el alcalde del RIMAC, Néstor de la Rosa, ha presentado un proyecto al gobierno para la construcción de un megapenal que estaría ubicado en una zona de frío extremo en Puno y podría albergar a 30.000 internos. Bueno, regresamos, estamos con el alcalde Felipe Castillo y alcalde, queremos preguntarle precisamente ¿qué le parece esa propuesta? ¿Usted está de acuerdo? ¿Le parece que sí sería factible? ¿Sería eso más adecuado que enviar a los reos de máxima seguridad a El Salvador? ¿Qué opinión nos puede dar al respecto? Bueno, primero saludar la buena intención del alcalde del RIMAC. Estamos todos en la misma consonancia de que se tiene que estructurar y entrar en funcionamiento una cárcel de máxima seguridad. Lo único que sí, pues, tendremos que definir dónde. Y yo insisto que el Frontón es el lugar ideal, está aislado de la población. Definitivamente eso va a generar un costo mucho menor de construcción y de funcionamiento. Por ahí, y sobre todo de seguridad, porque justamente Lima tendría toda la logística para poder justamente garantizar una cárcel donde se puedan confinar terroristas. Pero repito, y insisto nuevamente, tenemos que aprobar la ley de terrorismo urbano, si no, todo lo que se está hablando es simplemente buenas intenciones, buenos deseos. Hay que aterrizar eso, hay que dejar de lado las medias tintas, la temerosidad, y hay que decirle las cosas tal cual vive el país en este momento, que es terrorismo puro y duro, generar un régimen especial normativo donde se permita que el delincuente que es capturado, que está extorsionando, que está secuestrando, que está asesinando, que está sembrando terror, zozobra en el país, sea catalogado como terrorista, así sea una sola persona, y ir a una cárcel de máxima seguridad con una pena severa, porque si no vamos a seguir hablando de delincuencia común y en 72 horas nuevamente estos delincuentes terminan en las calles cometiendo más atrocidades. Eso se tiene que evitar. ¿Y cómo se evita? Desde el Congreso de la República dictando esta ley de terrorismo urbano que está durmiendo, como yo dije, los sueños de los justos y que por un tema ideológico no se quiere aprobar. Pero es decir, esta propuesta, alcalde, y ese es el gran problema en el país. ¿A un mediano plazo le parece más factible la de construir este penal de menos 10 grados en una zona de Puno? ¿Le parece más factible, digamos, que trasladar, en un mediano plazo me refiero, ¿no? Por supuesto, todas las acciones que puedan ir en favor de sacar de circulación a los delincuentes son bienvenidos, pero más que de forma inmediata, a mediano y largo plazo podría ser.
pero tenemos el frontón. Yo insisto en el frontón. El frontón está cerca, está en un espacio, está aislado de la población. Por lo tanto, el presupuesto para poder recuperar, reconstruir y poner en funcionamiento va a ser mucho, mucho menor. El costo va a ser mucho menor y el control va a ser mucho más eficiente porque está aislado de la población. Eso es lo que le da la diferencia y lo hace único respecto a otras regiones. Obviamente, llevar una cárcel a una zona de muy alta altura también va a permitir justamente generar un control máximo. Por supuesto, si hay que ser dos, serán dos, pero hay que plantear soluciones y que empiecen ya a caminar ahora, no simplemente discursos para la foto o discursos para la platea desde el Ejecutivo, sino con acciones concretas. Okay. Vayamos a la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Que eso es Pero lo más para eso importante necesitamos para el marco normativo y la ley de salvaguardar, terrorismo urbano es el camino. para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Bien, muchas gracias, alcalde, por estos minutos. Ha sido el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, que ha dado su punto de vista sobre esta polémica para algunos propuesta de enviar a los reos del Perú a las cárceles de El Salvador de máxima seguridad. Vamos ahora.